Mi nombre es Tatiana Pajés. Yo vengo de estudiar en la Universidad de Urbana-Champaign Comunicaciones in the Arts. Me he dedicado por más de 25 años a trabajar en estrategia. He trabajado en diferentes países, en Chile, Chicago y ciudades, Nueva York, República Dominicana. Vengo de una familia de comunicaciones. En Chile, cuando trabajaba en Leo Burnett, me entrenaron con Procter & Gamble y decidí que la pasión de mi carrera era estrategia. Y a eso me he dedicado y ese es un poco el taller que he venido a dar aquí. En estos momentos vivimos en Nueva York con mi marido y mi hija y ha sido una experiencia increíble volver a reencontrarme con Chabón y sus estudiantes que me encantan. Yo pienso que el sentimiento que he tenido esta vez ha sido de nostalgia y felicidad. Tenía muchos años, antes del COVID incluso, sin venir. Me he dado cuenta de la falta que me hacía. Yo antes venía, cuando trabajaba en Santo Domingo, venía todos los jueves a darle clase a diseño gráfico durante 4 o 5 horas y volvía a mi casa. Después he venido varias veces a dar talleres de estos como el de ahora de una semana de estrategia y diseño. Pero la verdad que reencontrarme con el campus, con la faculty, con los profesores, incluso alumnos míos que son profesores ahora mismo, Jonathan y Saher, ha sido la verdad algo muy enriquecedor y creo que no hay otra experiencia igual a la escuela de Chabón. Y no lo digo como cliché, sino lo digo honestamente y emocionalmente. Bueno, uno de los mensajes más importantes era la parte conceptual de cómo desarrollar una plataforma estratégica que inicia con la investigación del mercado hasta llegar a una expresión de marca, que puede ser la parte de diseño gráfico. Yo lo que traté de hacer en este poco tiempo, que es, aunque es poco, es bastante bueno, que se lleve la idea de que sin tener una estrategia, un brand north, la esencia de una marca o la esencia de quién es el productor de la marca, la expresión creativa o el diseño nunca va a ser tan sólido y tan a largo plazo. Esa era la intención de decir, bueno, ¿cuál es la plataforma que entonces va a gatillar todas estas ideas cuando uno ve cómo marcas hacen nuevos productos, nuevos puntos de venta, nuevos packaging? Es porque hay una estrategia sólida en el fondo. Entonces el branding no es más que la expresión artística de una estrategia sólida, simple pero poderosa. Yo creo que lo más clave es el consumidor, o sea, porque en estos mercados culturales a uno se le olvida si son personas que han emigrado de sus países, por ejemplo, el mercado hispano en Estados Unidos, cómo esas personas ya eran diferentes a las que se quedaron. Entonces tú no puedes hablarles a esas personas o hacer una estrategia pensando que son iguales a las personas que se quedaron en su país. Entonces en ese sentido, a nivel multicultural, los insights de cómo esas personas ya eran distintas y ya tenían brochazos de la cultura a la que emigraron, pues es muy importante considerarlo. En las culturas, digamos, de diferentes países, como hablarle a los dominicanos o a los Dominican York, hay una diferencia muy, muy dramática, y los insights de esas personas acerca de una categoría de productos, porque tú tienes que conocer al consumidor en esa categoría de productos. Ahora bien, mi approach a esas estrategias es multicultural y multidisciplinario. Yo creo que tú no puedes hablar de una categoría de productos solamente, sino tienes que hablar de varias. Tienes que entender qué pasa en moda, qué pasa en ingeniería, qué pasa en neurociencia, qué pasa en arquitectura y qué pasa en la categoría de productos a la que tú te vas a desarrollar. Eso es lo que hace una estrategia
más sólida, más única y la hace a largo plazo, y también la hace contemporánea, porque si tú no estás viendo lo que pasa en moda o en música o en ingeniería, en arquitectura, en diferentes categorías, nunca va a ser tan actual esa marca como cuando tú haces una sinergia de todas esas disciplinas en una y resulta en una estrategia y un branding y un diseño gráfico novedoso y diferente y potente. Cuando decidí escribir este libro que acabo de publicar en Amazon, pensé si yo tenía los derechos o me podía dar el permiso de hacer una narrativa más larga que una estrategia. Cada estrategia que yo hacía tenía una narrativa, pero una narrativa de 20 páginas, un PowerPoint de 30 páginas máximo, que es lo que más o menos se usa en una presentación. Ya estamos hablando de un libro que eran 200 páginas por lo menos. Yo encontré que escribir un libro, tuve que aprender toda una disciplina nueva de manejar la escritura, los horarios, las interrupciones, pero encontré que realmente era parte de mí, porque a nivel estratégico yo usé este libro como una expresión, independiente de una historia que yo estaba contando, de una expresión de todas mis habilidades y mi mente disfuncional de muchísimas disciplinas que a mí me gustan, porque las historias tienen lo mismo casi que una estrategia, lo único que usan un espacio más grande, que son muchas más páginas para contarla, lo cual no es tan fácil. A diferencia de una estrategia, un libro puedes escribirlo durante años y sin terminar una historia. Hay caracteres o personajes a desarrollar, situaciones, escenas, que escribir una escena es algo mucho más difícil para mí en el momento de hacerlo que una estrategia. Cómo integrar al lector en esa historia, cómo hacer que vea lo que tú estás escribiendo, lo vea casi a nivel cinematográfico. Entonces, dándome ese permiso, creo que hay un lenguaje común de literatura con estrategia, con narrativa, que logré plasmar en esta obra, y de hecho, después de 7 años de publicarla en Amazon, estoy empezando mi segundo libro. Yo creo que es interesante que a veces uno diga, bueno, ya tengo 3 años en diseño gráfico, ¿cómo voy a ser médico? ¿O cómo voy a ser dentista? Pero yo creo que todas las experiencias son importantes para formar una persona que pueda pensar de varias maneras, que pueda tener opiniones distintas, que pueda identificarse con diferentes grupos de personas, no tener prejuicios y aceptar esas diferencias. Yo le diría a los jóvenes que uno todavía a mi edad uno no se ha encontrado totalmente a sí mismo, pero eso es lo interesante, uno sigue buscando. Lo del libro así mismo fue algo que yo nunca había hecho y lo logré hacer. Tuve la disciplina, pero también la valentía de hacerlo, porque también cambiar de carrera o hacer otros proyectos distintos a lo que tú has estudiado o aprendido toma ciertas agallas. Hay que atreverse a hacerlo para ver también si uno lo puede hacer. Entonces yo creo que hoy en día la parte multidisciplinaria es mucho más importante que antes había que enfocarse en una sola línea. Y creo que mientras más multidisciplinario el pensamiento, mientras más atrevido a explorar otros campos, mejor. Yo pienso que eso es mejor, te hace mejor profesional, mejor persona, te abre fronteras, te ayuda a adaptarte a diferentes circunstancias en la vida. Y yo creo que esa es la vida, diferentes circunstancias y aprendizajes, y que uno nunca sabe al final quién es uno. Puede ser quien tú quieras ser.